Buen día, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy estudiaremos los números decimales, unos conceptos básicos. Números racionales se representan con la letra Q. Definición de Q. Los números racionales Q son decimales infinitos periódicos. Ya les explico qué son infinitos periódicos. Ejemplo, usted tiene 5. 5 también lo puede representar como 5,00 puntos suspensivos y es lo mismo que tener 5,0. Dese cuenta que después de la coma se repite el 0. Entonces eso es lo que llamamos el período. Segundo ejemplo, menos 6 es lo mismo que tener menos 6,00 puntos suspensivos y es lo mismo que tener menos 6,0. El período es 0. Tercer ejemplo, menos 6,3 es lo mismo que tener 6,3 es lo mismo que tener 6,300 y es lo mismo que tener 6,300, entonces el período es el 0. Cuarto ejemplo, menos 7,44 es lo mismo que tener menos 7,4, el período es 4. Quinto ejemplo, 14,1234 es lo mismo que tener 14,1234. Se cuenta que el período lo que se repite es 34. Número decimal. Un número decimal consta de dos partes, la parte entera y la parte decimal. Ejemplos, 2,5. La parte entera, ¿quién es? 2. Y la parte decimal es lo que va después de la coma, que en este caso sería 5. Segundo ejemplo, 13,4. La parte entera es 13 y la parte decimal es ¿qué? Es 4. Tercer ejemplo, 7,56. La parte entera es 7 y la parte decimal es 56. Representación decimal de un número racional. Una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. Recordemos las potencias de 10. 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, 10 a la 4 es 10.000, 10 a la 5 es 100.000, 10 a la 6 es 1.000.000. Recuerde, por ejemplo, 10 a la 3 porque es 1000, porque lo mismo tener 10 por 10 por 10, ¿sí? Y 10 por 10, 100 por 10.000, ¿sí? Y así puede comprobar con las otras. Recordemos rápidamente, ahorita es importante. ¿Cuántos ceros tiene 10? 1. ¿Cuántos ceros tiene 100? 2. ¿Cuántos ceros tiene 1000? 3. ¿Cuántos ceros tiene 10.000? 4. ¿Cuántos ceros tiene 100.000? 5. ¿Cuántos ceros tiene 1.000.000? 6 puntos suspensivos. Eso es importante para lo que vamos a ver ahorita. Ejemplos. Porque sí, dése cuenta que en este el denominador son potencias de 10. Vea, 7 décimos, 3 centésimos, 100 es potencia de 10 y 3 milésimos, 1000 es potencia de 10. Una fracción decimal se puede representar mediante un número decimal. Para expresar una fracción decimal como un número decimal, se escribe el numerador y se separa derecha a izquierda sus cifras con una coma, según la cantidad de ceros que tengan el denominador. Entonces yo tengo acá 7 décimos, escribo el 7 y corro la coma a la izquierda. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos hay? 1, entonces la corro una vez, sería 0,7. 345 centésimos, escribo 345, miro cuántos ceros hay, 2, corro la coma a un lugar, la coma está acá, 1 y 2, 3, sería 3,45. Tengo este número que son 8.716.789 milésimos, milavos, ¿sí? Entonces corro la coma, ¿cuántos ceros hay? 3, corro la coma a 3 lugares, entonces acá la corro 1, 2 y 3, ¿correcto? Cada cifra de un número decimal tiene un valor determinado según su posición. Si la tabla de posición de los siguientes números anteriores es. Entonces, unidades de 1000 se simboliza UM mayúscula, centenas, C mayúscula, decenas de mayúsculas, unidades U mayúscula, la coma décimas D minúscula, centésimas C minúscula y milésimas M minúscula. Entonces, 0,7. 0,7, ¿cuántas unidades tiene? 0. ¿Cuántas décimas tiene? 7. 3,45, ¿cuántas unidades tiene? 3. ¿Cuántas décimas tiene? 4. ¿Cuántas centésimas tiene? 5. 8.716,789, ¿cuántas unidades de 1000 tiene? 8. ¿Cuántas centenas? 7. ¿Cuántas decenas? 1. ¿Cuántas unidades? 6. ¿Cuántas décimas? 7. ¿Cuántas centésimas? 8. ¿Cuántas milésimas? 9. Eso es para recordar preconceptos que ustedes han visto. Clasificación de los números decimales. Existen varias formas de separar los números decimales. Puede ser con una coma, nosotros lo hacemos con una coma, con un punto, con un apóstrofe, según se acostumbre y se desee. Pero también existen varias formas de números decimales, entre los que tenemos números decimales exactos. Estos son valores cuya parte decimal posee un número limitado. Graben esta palabra, limitado de cifras decimales, y se puede escribir sin un excesivo esfuerzo. Primer ejemplo, 0,28, ¿quién es la cifra decimal? 28. Segundo ejemplo, 14,3, ¿quién es la cifra decimal? 3, ¿sí que es un número limitado? Números decimales periódicos son aquellos que tienen un número ilimitado o infinito de cifras decimales. Acá ya es infinito o ilimitado, pero que se repiten en un patrón o periodo determinado que es visible dentro de un número de cifras variable en cada caso. Números decimales periódicos puros.
donde los números decimales periódicos son parte del mismo grupo. Entonces miremos el primer ejemplo, 0,22. Dese cuenta que después de la coma se repite el 2, inmediatamente después de la coma. Cuando el periodo se repite inmediatamente después de la coma es un periódico puro, cumple esa definición. Segundo ejemplo, 14,3131. Dese cuenta que ¿qué número repite? Piensen, 31. Y dese cuenta que se repite inmediatamente después de la cifra decimal. Entonces, cuando el periodo se repite inmediatamente después de la coma decimal, se denominan periódicos puros. Hay que tenerlo en cuenta para el ejercicio de más adelante. Números decimales periódicos mixtos, donde existen cifras que están fuera del periodo o patrón de cifras decimales. Ejemplos, 0,42222. Dese cuenta que el 2 se repite, ¿sí? Pero el 2 se repite no inmediatamente después de la coma decimal, por eso es mixto. Entonces sería 0,42 el periodo. 14,4531. Dese cuenta que repite el 31, pero no se repite inmediatamente después de la cifra decimal, por eso son periódicos mixtos. Para convertir una fracción a número decimal, se divide el numerador entre el denominador. Lo vamos a ver. Conversión de número decimal a fracción. Para determinar la fracción que determina un número decimal, se debe tener en cuenta si el número decimal es exacto, periódico puro o periódico mixto. Conversión de un número decimal exacto a fracción. ¿Sí? Entonces, es un exacto 1,4, 23,31. Yo les sugiero que estos pasos que vamos a ver los escriban y los van haciendo. Entonces, la conversión de un número decimal exacto a fracción se realiza mediante los siguientes pasos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma decimal. Como numerador todo el número. Entonces 1,4 sin considerar la coma decimal se leería 14. Correcto. Se escribe como denominador, o sea, abajo, la potencia de 10, que tiene tantos ceros como cifras decimales tiene el número. ¿Cuántas cifras decimales? Tiene una. Entonces, ¿cuál número tiene un 0? El 10. Entonces quedaría 14 décimos, lo puedes simplificar. Mitad de 14, 7. Mitad de 10, 5. 7 quintos. Segundo ejemplo, vamos a aplicar lo mismo. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma decimal. Si no considero la cifra decimal, quedaría 2331. Se escribe como denominador la potencia de 10 que tiene tantos ceros como cifras decimales tiene el número. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 2. ¿Y cuál potencia de 10 tiene 2 ceros? El 100. Y ahí no se puede simplificar. Conversión de un número decimal periódico puro a fracción. ¿Por qué es un periódico puro? Porque el periodo se repite inmediatamente después de la coma. En el primer ejemplo el periodo es 5, en el segundo ejemplo el periodo es 35. Entonces vamos a hacer lo que dice acá. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma. Entonces sin considerar la coma, ¿quién sería? 25. Y se resta, vea, menos la parte entera del número. ¿Quién es la parte entera del número? 2. Siguiente, en el denominador se escriben tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo 1? Entonces escribe un 9. Entonces quedaría 25 menos 2 me da 23 novenos. Si lo pudiera simplificar, lo simplifica. Vamos a hacer el siguiente, segundo ejemplo. 42,35. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma. Si no considero la coma sería 4235. Y se resta, o sea, menos la parte entera del número. ¿Quién es la parte entera del número? 42. Le restamos, ¿sí? En el denominador se escriben tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2. Entonces escribe 2 9, que sería 99. Y dice 4.245 menos 42 me da 4.193 sobre 99. No se puede simplificar. Conversión de un número decimal periódico mixto a fracción. ¿Por qué esto es periódico mixto? Porque se cuenta que el periodo es 5, no se repite inmediatamente después de la coma. Y en el segundo ejemplo el periodo es 31 y no se repite después de la coma. Entonces vamos a ver qué se debe hacer. Entonces vamos a hacer eso. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma. Si no considero la coma se leería 235. ¿Sí? Y se resta el número resultante de suprimir las cifras decimales del periodo. Entonces, si usted quita la cifra decimal del periodo y quita la coma, se leería 23, menos 23. En el denominador, o sea, abajo, se escriben tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras decimales tiene el periodo 1? Entonces escribo 9. Seguido de tantos ceros como tiene la parte decimal no periódica. Entonces, ¿cuánto tiene la parte decimal no periódica? 1, entonces escribo un 0. Entonces dice 235 menos 23 daría 212 sobre 90. Y me doy cuenta que le puedo sacar mitad de 212, 106, mitad de 90, 45. Y ya, se simplifica sin necesario. Eso fue lo que hicimos. Siguiente ejemplo. Entonces, otra vez. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma. Entonces, sin considerar la coma sería 56.231. Y se resta la resultante de sumir las cifras del periodo. Entonces quita el periodo menos, si quita el periodo y quita la coma, quedaría 562. En el denominador se escriben tanto 9 como cifra tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2, entonces escribió 9. Seguido de tantos ceros como tiene la parte decimal no periódica. Entonces, ¿cuántas hay? Una, entonces escribo un 0. Entonces, 56.231 menos 562 da 55.669 dividido entre 990. No se puede simplificar. Si lo pudiera simplificar, lo simplifica. Responsabilidad. Acá le quedan unos ejercicios muy similares a los anteriores, ¿sí? Vea, ahí los ve.
para que lo resuelva. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Recuerden, muchachos, ver el video 3, 8 más o menos veces. No empiecen a hacer los ejercicios que dejo la responsabilidad sin haber entendido los que explico. Feliz día, que estén muy bien, jóvenes.